Bueno, entonces entramos en lo que son las transformaciones lineales. Yo puse esas imágenes en el apunte porque justamente la idea de toda esta unidad es llegar, o el efecto, mejor dicho, que hacen las transformaciones lineales, son efectos son geométricos, son efectos de trasladar, aumentar, rotar, deformar, ¿no? Y son datos, cuestiones, métodos matemáticos que se usa después en áreas como lo que es gráfica, por ejemplo, lo que es programar algo para graficar. Muy rudimentariamente lo que uno hace, lo que hacíamos antes de que tenés una imagen en chiquitito y la cuadriculás, y entonces después esa cuadrícula la haces en una hoja grande y vas tomando de cada cuadrito de la chiquita, te lo vas trasladando a la grande, y entonces la imagen te queda ampliada, que es un poco la idea de esta foto. Eso que se hace rudimentariamente con papel y lápiz son efectos que van a provocar las transformaciones lineales. Por eso es un tema matemáticamente fuerte, es importante y no es complicado en sí mismo, digamos. Nosotros veníamos en el área del análisis, no nosotros, porque lo nuestro es álgebra, pero en el área del cálculo del análisis, un concepto muy extendido y también, por supuesto, muy usado, por eso muy conocido por todas las demás disciplinas, es el concepto de función, ¿no? La idea de una función es una idea que tomaron muchas de las demás disciplinas por fuera de la matemática. ¿Qué hace una función? Una función asocia a cada elemento del conjunto de salida, que después se va a llamar dominio, ¿no es cierto?, le asocia una imagen, le asocia un elemento que está en el conjunto de llegada, que se va a pasar a llamar la imagen de la función, cuando uno de todo el conjunto de llegada restringe al grupo que de verdad es imagen de algún otro del dominio, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que se llama el conjunto imagen dentro de una función. En las funciones nos interesaba siempre estudiar determinadas características, clasificarlas, como que la biyectividad, la continuidad, porque eso da herramientas bueno, que pueden ser aplicadas en cosas, en más cosas, digamos. Bien. Y todo esto entonces en el área del cálculo, ¿no es cierto? Bueno, en el área del álgebra nos va a aparecer una idea muy similar a esa, que es las transformaciones lineales, que se las podría pensar como una, no función porque no respeta la definición de función, pero se la puede pensar como una aplicación que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Y si ustedes focalizan en el conjunto de una función, las funciones estudiadas son de reales en reales, y los reales son un espacio vectorial. O sea que podríamos hasta pensar que las transformaciones lineales vienen siendo una expansión de la idea, una generalización y una expansión de la idea de una función. Básicamente responden a esto de ser una aplicación, o sea, de asociar a un elemento de un espacio vectorial otro elemento de otro espacio vectorial o del mismo, bajo un determinado criterio. O sea, ¿qué hacían las funciones de R en R? Había un criterio de formación. O sea, cuando a mí me dice f de x igual a 2x más 3, significa que yo tengo que agarrar un x, multiplicarlo por 2 y sumarle 3. Y eso que obtengo va a ser la imagen de x en el otro lado, en el conjunto de llegada, ¿cierto? Bueno, esa misma idea sigue acá en este capítulo de transformaciones lineales, que no es más que una aplicación que relaciona, asocia elementos de un espacio vectorial con elementos de otro espacio vectorial, o el mismo puede ser en su defecto también, que son un tipo particular de transformaciones lineales. Ahora, nos interesan las transformaciones lineales porque cumplen dos condiciones que para nosotros son
fundamentales en base a lo que ya veníamos trabajando. O sea, una idea con la que nosotros venimos trabajando es esto de las combinaciones lineales. Recordemos que habíamos hablado de lo que son los subespacios generados, que son los elementos que obtengo a través de combinaciones lineales entre elementos de un conjunto. Entonces, bueno, nos interesa una aplicación que conserve, que trabaje con esas ideas de combinaciones lineales con las que nosotros veníamos trabajando. Y hay libros, incluido el de Peter Ruiz, que dice que estas características, digamos que cuando este tipo de aplicaciones preservan las combinaciones lineales, eso habla del buen comportamiento de la aplicación en la estructura, porque el álgebra, como ya dijimos varias veces, se caracteriza por clasificar las estructuras, ¿cierto? Y conocer qué te da cada tipo de estructura, qué propiedad tenés dentro de cada tipo de estructura. Entonces, cuanto más propiedades, mejor es la estructura porque más cosas se pueden hacer adentro. Bueno, entonces, Peter Ruiz dice que cuando una aplicación preserva lo que nos interesa en este caso, que son las combinaciones lineales, eso habla del buen comportamiento de la aplicación dentro del álgebra. Bien, las transformaciones lineales se comportan muy bien, si seguimos el criterio de Peter Ruiz, tienen un muy buen comportamiento porque, digamos, la definición de transformación lineal sería que si uno tiene dos espacios vectoriales, un B y un W, la aplicación T, que va de B a W, será una transformación lineal si cumple con estas dos condiciones básicas. Digamos, debe cumplir con estos dos requisitos para llamarse transformación lineal. Primer requisito, debe conservar sumas. ¿Qué significa conservar sumas? Significa que el transformado de la suma de dos elementos del espacio de salida es la suma de los transformados en el espacio de llegada. En símbolos, el transformado de B1 más B2 tiene que ser la suma del transformado de B1 más el transformado de B2, siendo B1 y B2 vectores del espacio de salida, que era el B. ¿Sí? La segunda condición para llamarse transformación lineal es que debe conservar el producto por escalares. O sea que el transformado de un vector que está multiplicado por un número debe ser lo mismo que si por ese número multiplicamos al transformado. A ver, vamos a ponerle números. El transformado de 3 veces el B1 tiene que ser igual a 3 veces el transformado. El transformado del triple tiene que ser el triple del transformado. ¿Sí? Ahí decimos entonces que conserva el producto por un escalar real, ¿no? K en R, B1 en el espacio de salida, y en símbolos decimos que el transformado de K veces el B1 es K veces el transformado en el espacio de llegada, que sería el W. Los B sub I son vectores del espacio B, que es el de salida, y los W sub I son los transformados, son los elementos del espacio W, que es el espacio de llegada. ¿Bien? Profe, Sí, disculpe, ¿puede ser que las derivadas tengan ese tipo de aplicación? puede ser, sí. No es mi área, pero sí, conservan. No, en Hay que realidad analizar las porque, propiedades de la derivada, y si te conservan suma y producto por escalar, claro, tal cual. Es como sacar el escalar afuera de la derivada. claro. Ujú. Bien. Bueno, entonces, una transformación lineal es una aplicación entre espacios vectoriales que preserva las operaciones fundamentales definidas en todo espacio, que son con las que venimos trabajando nosotros. Recordemos que desde el principio nosotros hablamos de un espacio y las operaciones que se pueden hacer con esos elementos, que básicamente siempre eran suma y producto por el escalar. ¿Bien? Después hablamos de subespacios y de subespacios generados, entonces ahí hacíamos combinaciones lineales entre los elementos para generar algo nuevo, que era el subespacio generado. Bueno, esta transformación lineal
es una aplicación que respeta eso, que conserva eso, conserva la suma y conserva el producto por escalar. Por lo tanto, conserva las transformaciones lineales. Ese es un dato súper interesante de las transformaciones lineales, ¿sí? Y fíjense el nombre, ¿no? Transformación, porque como dije, el efecto práctico que van a tener las transformaciones lineales van a ser siempre esto de o rotó, o agrandó, o reflejó sobre un eje, o proyectó, ¿sí? Vamos a ver ejemplos ahora acá en el apunte varios. Entonces, por eso el nombre de transformación, y lineal, porque en verdad lo que me proponga una transformación, necesitamos que sea lineal. Pensemos que una transformación de R2 en R2, pensemos si me dice que el transformado de XY es X al cuadrado, Y al cuadrado. Bueno, cuando yo quiero sumar, el X más Y al cuadrado no es lo mismo que X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, digamos, si aparece algo cuadrático, ya dejamos, ya no respeta la suma, porque ya no es equivalente, el X más Y al cuadrado no es equivalente a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Bueno, entonces, de ahí el nombre, transformaciones, porque el efecto que va a hacer es de transformar, y lineales, porque todo lo que nos tiene que proponer una transformación lineal debe ser lineal, para que justamente se puedan conservar las sumas y los productos por escalar. Cuando una transformación lineal va de B en sí mismo, o sea, cuando decimos que el W es igual al B, ¿no? Una transformación, por ejemplo, que vaya de R3 a R3, de matrices 2×2 a matrices 2×2, de polinomio P sub 1 a polinomio P sub 1, bien, eso se llama operador lineal. Es una transformación lineal con la diferencia que va de un espacio a sí mismo, digamos, ¿no? Digamos, los elementos previos, los elementos del dominio, entre comillas, y los elementos del conjunto de llegada van a ser el mismo tipo de elemento. No quiere decir que sea el mismo elemento, pero va a ser el mismo tipo. Digamos, voy a partir de vectores y voy a llegar a vectores. Ahora, si la transformación lineal va de matrices a polinomios, yo voy a partir con matrices y voy a llegar al resultado en polinomios, ¿no? Si va de polinomios a vectores, voy a partir con polinomios y el resultado de eso va a terminar en vectores. ¿Bien? Esas son transformaciones lineales. Cuando la transformación va de un espacio a sí mismo, se llaman operadores lineales. Bueno, observaciones que surgen de entrada a partir de la definición. Por ejemplo, que en toda transformación lineal, la imagen del nulo de B, conjunto de salida, ¿sí? El nulo de B se transforma en el nulo del otro, ¿no? En toda transformación lineal, el transformado del nulo es el nulo del otro lado. Por ejemplo, si tenemos una transformación que va de matrices 2×2 a vectores, el transformado de la matriz nula va a ser el vector nulo. Si tenemos una transformación que va de vectores a polinomios, el transformado del nulo de vectores va a ser el nulo de los polinomios, ¿no? Bueno, está demostrada la propiedad, en realidad bastante sencillamente, porque uno puede decir que el elemento nulo, el 0 de B, se puede escribir como 0 más 0, eso es verdad, por eso es el nulo del espacio, entonces no influencia sobre quién está sumando, ¿no? Entonces, el 0 de B lo podemos escribir como 0 de B más 0 de B, eso es verdad. Cuando le aplico transformación, el transformado del 0 es lo mismo que decir transformado de 0 más 0, pero como la transformación conserva la suma, eso es igual a la suma de los transformados, o sea que termina quedándome el 0 del otro espacio, que es el W. La otra observación que surge también de inmediato es que en toda transformación lineal, la imagen del inverso de B, o sea, del menos B, inverso aditivo,
¿sí? La imagen, el transformado del menos b es el inverso del transformado, o sea, en símbolo esto sería, el transformado de menos b es menos el transformado de b. Quiero decir, si voy de vectores a polinomios, bueno, el transformado del opuesto de un vector va a ser el opuesto del polinomio del otro lado, ¿no? Está demostrada también y es bastante inmediata porque decir menos b significa a b multiplicarlo por menos 1, o sea, menos b equivale a menos 1 por b. Entonces el transformado de menos b, que termina siendo el transformado de menos 1 por b, pero menos 1 es un escalar, y la transformación lineal respeta eso. Entonces el menos 1 sale afuera, y nos queda como menos 1 por el transformado, que es lo que se quería demostrar. Y acá llegamos al resultado que nos interesa a nosotros, que es un poco la combinación de las dos cualidades que tiene una transformación lineal, que dice que en toda transformación lineal, la imagen de una combinación lineal de vectores es la combinación lineal de los transformados. O sea, el transformado de una combinación lineal es la combinación lineal de los transformados. Y para nosotros hacer combinaciones lineales ha sido un procedimiento de mucha importancia porque nos ha permitido, bueno, lo que dijimos, por ejemplo, los subespacios generados, por ejemplo, saber si pertenece o no, encontrar coordenadas en base, digamos, nosotros hacemos mucho combinaciones lineales con los elementos de nuestros espacios vectoriales. Bueno, está la demostración, o sea, el transformado de la suma, ¿qué es una combinación lineal de elementos? Es una suma de los elementitos multiplicados a su vez por escalares, digamos, K1 por B1 más K2 por B2 más Kn por Bn, esto n veces, n dimensión del espacio, ¿no es cierto? Entonces, el transformado de esta combinación lineal, como T es una transformación, empieza respetando sumas. O sea, esto que yo tengo acá adentro, que es una suma de varios elementos combinados, ¿no es cierto? Bueno, el transformado de esta suma, puedo abrir eso, puedo convertirlo en la suma de los transformados, que es lo que está acá. Pero a su vez cada uno de estos es el producto de un número por un vector. Entonces ese número sale afuera. Bueno, entonces me quedó K1 por el transformado 1, K2 por el transformado 2, Kn por el transformado n, y se convierte en la sumatoria de los K sub i por los transformados. Bien, eso está en el apunte, ustedes lo pueden leer con más calma, pero digamos, ahí llegamos al nudo, o sea, ¿Ahí a se la mantienen los importancia. escalares? Sí, ¿qué ¿Ahí pasó? se mantienen los escalares, profesora? Disculpe que Sí, interrumpa por ahí como sí, para... Ah, se pueden usar los mismos. claro, claro. Sí, de hecho son los mismos, porque salen de acá. Vos tenés acá establecida la combinación lineal. Imaginemos Claro. que tenemos 2B1, 3B2, qué sé yo. Primero separamos en las sumas, y ese 2B1, el 2 va a salir afuera. Y el 3B2 y el 3 va a salir afuera. Así que los escalares son los mismos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, ahora vienen unos ejemplos de unas transformaciones triviales, y después vamos a unas transformaciones ya no triviales, entonces ya vamos entrando a cómo sería un ejercicio de transformación, ¿no? Bueno, el ejemplo 1, la transformación nula. ¿Quién es la transformación nula? Es una T que va de B a W, cualquiera sea, polinomios a matrices, matrices a polinomios, matrices a vectores, vectores a vectores, ¿no? Es una T que va de B en W, tal que el transformado de B es el cero del otro espacio. Todos van a parar, cualquier B que yo agarre del espacio de salida, su transformado va a ser el nulo del otro lado. ¿Bien? Bueno, a esa se la llama transformación nula. Se demuestra acá que es transformación lineal, que respeta la suma y respeta el producto por un escalar. Está hecha la demostración.
¿Está? Y bueno, y es como digo, es la transformación nula. En el conjunto de las transformaciones, en el universo de las transformaciones, la transformación nula, vendría siendo como su neutro, como su nulo, como el nulo del espacio de las transformaciones lineales, ¿no? La que sigue, es la que se llama transformación identidad, es la que vendría siendo el uno de las transformaciones. ¿Quién es la transformación identidad? Esta va de B en B, o sea, va de B a él mismo, porque si no, no podría ser identidad, ¿cierto? Y la transformación identidad dice que el transformado de B es B. O sea, yo estoy trabajando en R3. El transformado del 1, 2, 3 es el 1, 2, 3. El transformado del polinomio x cuadrado más x es x cuadrado más x. O sea, el transformado de alguien es él mismo. Se demuestra que es una TL, conserva sumas, conserva multiplicación por el escalar, y bueno, avanzando un pasito más, en el conjunto de las transformaciones lineales, la identidad vendría siendo como el 1. Salvando las distancias, es como cuando uno estudia matrices, la matriz identidad es la que funciona como el 1 de las matrices, ¿no? Bueno, esta funcionará como el 1 de las transformaciones lineales. El ejemplo 3. Bueno, este es un ejemplo ya no trivial y que justamente es donde vamos a empezar a ver que las transformaciones lineales sobre los espacios tienen efectos geométricos. Por eso que es un tema, es una cuestión matemática utilizada, qué sé yo, en métodos de programación o cosas así, para lograr efectos visuales, ¿no? Para lograr hacer transformaciones con elementos. Bueno, el ejemplo 3 tenemos una T que va de R2 a R2, tal que el transformado de un XY se convierte en X menos Y. Por ejemplo, el vector 2, 5. El transformado del 2, 5 se convertirá en el 2 menos 5. ¿Sí? Cuando a ustedes les den ejercicios de transformación, les van a dar la transformación, les van a decir qué hace esa transformación, como estamos diciendo acá, ¿no? Te va a decir, el transformado del vector genérico XY es este, X menos Y. Bueno, nosotros recién pensamos un ejemplo, el transformado del 2, 5 se convertirá en el 2 menos 5. Yo acá me tomé el trabajo de demostrar primero que nada que es una transformación. No quiere decir que en cada ejercicio uno deba demostrarlo, porque se supone que si te dicen sea la transformación tal, es. Pero bueno, yo por las dudas me tomé el trabajo acá de primero demostrar que esta T es una transformación lineal. ¿Cómo se demuestra? Bueno, viendo si te cumple con los dos requisitos para hacer transformación, que era la suma y la multiplicación por el escalar. Entonces digo, tengo que probar que T de la suma de B más W se convertirá en la suma de T de B más T de W. Bueno, pero arrancamos. T de B más W. ¿Quiénes son? Son genéricos. El B y el W son genéricos. O sea, B tendrá de componentes B1, B2 y W tendrá W1, W2. Bien. ¿Quién es la suma? ¿Quién es B más W? Bueno, esto por definición de suma de vectores de R2. O sea, ¿cómo hago la suma? Sumo componente a componente. O sea que me queda un nuevo vector acá que está formado por B1 más W1 y B2 más W2. Bueno, pero ahora tengo que aplicarle la transformación a ese vector, porque estoy acá y llegué al transformado de esto. ¿Qué me decía la transformación? Me decía, la primera la dejás y la segunda le cambias de signo, ¿no? Entonces, la primera la dejo, B1 más W1, y la otra le pongo menos B2 más W2. Acá entro a trabajar algebraicamente, este signo menos va a entrar adentro, va a quedarme menos B2 y menos W2, y también por suma de vectores, eso yo puedo abrirlo y transformarlo, digamos, valga la palabra, en la suma de dos vectores, que son B1 con menos B2 más W1 con menos W2, y estos resultan ser
los transformados del transformado de B y el transformado de W. Entonces demostré que transformado de la suma se convirtió en la suma de los transformados. Lo mismo hago con probar que el transformado de un número por el vector se convierte en el número por el transformado. De nuevo el vector B es un genérico, B1, B2, entonces el transformado de K por B es esto. Esto lo sé trabajar, o sea, un número multiplicando un vector es ese número multiplicando a cada componente. Vengo acá le aplico la transformación me decía, a lo primero lo dejás y al segundo le pones signo menos, y después, bueno, se cumple que puedo sacar ese número real, ese K, lo puedo sacar afuera, y entonces llegué a que esto es K por el transformado de B. O sea que demostramos que lo que me dieron es una transformación lineal. Yo repito, esto lo hice ahora acá en el apunte, no quiere decir que en cada ejercicio uno lo va a demostrar así, porque se supone que te dicen, dada la transformación lineal, uno ya asume que es una transformación lineal. Bueno, pero lo que queríamos era esto de ver qué efecto produjo esa transformación que dice que al XY lo convierte en X menos Y. Bueno, me di 2 ejemplos para mirar, ¿no? No estoy demostrando nada, estoy mirando ejemplos. Si el vector U fuera el 3, 4, bueno, el transformado del 3, 4 va a ser el 3 menos 4. El 3 se queda y al 4 recibe un signo menos, ¿no? El transformado de otro vector, el menos 4 menos 1. El menos 4 se queda, el menos 1 cambia el signo. ¿Qué pasó cuando llevo a gráfica a esto? Bueno, acá teníamos el 3, 4 en naranja y su transformado el 3 menos 4. Después teníamos el menos 4 menos 1 en naranja y su transformado menos 4, 1 en azul. ¿Qué hace esta transformación? Provoca la reflexión de los vectores sobre el eje X. O sea, un vector que estaba en el primer cuadrante me lo transporta a su simétrico, podríamos decir, simétrico respecto al eje X, que está en el cuarto cuadrante. Un vector que estaba en el tercer cuadrante, me lo transforma en el simétrico respecto al eje X, que va a ir a parar al segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces el primer ejemplo de una transformación lineal que cuando uno la lleva a la gráfica, ve el efecto geométrico que provoca, y de ahí el nombre de transformación, ¿sí? Porque transformó vectores de R2 en sus simétricos respecto al eje X. Es como girar una foto 180 grados. Exacto, sí, como si el eje X, o sea, tenemos un vector así, el eje X me hiciera como de espejo y el vector aparece acá abajo. El otro que lo teníamos así, lo bajo y me aparece en el cuadrante de abajo, digamos. Claro, o sea que cuando yo tengo una foto con un montón de píxeles de puntitos, son un montón de puntos Vectores. o vectores. Son Claro, y vectores. la máquina lo que hace esta transformación para poder Claro. girarla 180, y debe tener un montón de aplicaciones tipo transformación como esta para girármela en cada uno de los benditos grados que la puedo girar, porque hay Claro. aplicaciones que vos podés girar una foto para donde vos quieras. Mirá qué Sí, bueno, está sí, buenísimo, la verdad que está muy bueno. ángulo, qué sé yo, girarla a 30 grados. Sí, sí, Y sí, estirarla, deformarla, ¿viste? claro, o sea que aplica Ajustarla un montonazo de... proporcionalmente, como si la estuvieras proyectando de una foto chiquita, la proyectás con un proyector sobre una pared y se te hace la misma foto, pero en grande. ¿Sí? Todo eso son, la programación de todas esas cosas son a través de transformaciones. Yo no sé cómo es, pero sé que la base de todo eso son las transformaciones. Profe, yo tengo una duda. Sí. Lo que usted nos está explicando acá es una transformación del espacio o del vector. Porque lo que yo veo ahí, por ejemplo, el vector 3, 1, Ajá. ese vector naranja, 3, 4, el 4. naranja pasa a estar abajo. Eso sería como que el eje Y positivo pasaría a estar en el negativo y viceversa, ¿no es cierto? Claro, pero esta transformación va
de R2 a R2. ¿Qué significa eso? Que te agarra vectores en el plano, cualquiera. Yo ahí agarré dos ejemplos, podemos agarrar cualquiera en cualquier cuadrante, ¿sí? Te agarra vectores en el plano y te los transforma en nuevos vectores en el plano, con la condición de que, con la característica de que a cada uno de ellos te lo va a mandar a su simétrico respecto al eje X. Pero como esa, se puede, hay miles de ejemplos, digamos, hay un montón de ejemplos. Podés hacer que el transformado sea el simétrico, pero con respecto al eje Y. Podés hacer que el transformado sea el rotado 30 grados, lo que se quiera, digamos. Claro, yo lo que pensé era que se giraban, o sea, que cambiaban los ejes, no los vectores. No, los ejes no los cambiás. Transformás vectores, digamos, el vector naranja se te transformó en el vector azul, o dicho de otra manera, el azul es el transformado del naranja. ¿Sí? Por eso también acá arriba respeté el mismo color, y este que es el azul es el transformado del naranjita que miraba para abajo y pasó a mirar para arriba, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Profesora, ya que puedo preguntarle, o sea, un chico preguntó acerca de que una transformación te calculaba, por ejemplo, una derivada. Si se respeta eso, supongamos, también puedo calcular una integral simple, doble, triple, qué sé yo. Sí. Y después, por ejemplo, hay una palabra, un operador, no sé qué, que se llama la transformada de Laplace. ¿Esto cómo se relaciona con estas transformaciones? Y porque seguramente debe ser transformación, o sea, debe cumplir las características de la transformación, que era esto de conservar sumas y productos por escalares. Claro, No y esa manejo el transformada... ¿no? Pero por el nombre que vos me decís, debe ser, si se llama transformada, debe ser porque es una transformación, y para hacer transformación, por definición, tiene que tener esos dos requisitos. Profe, perdón que me meta. Sí. Creo Gracias. que la transformada de Laplace, lo que dice Petru, es que uno tiene una función, la transforma para llevarla a otro espacio, trabaja en eso y después vuelve. Es por eso le preguntaba hoy con respecto a lo que usted estaba explicando de usar espacios equivalentes. Es parecido. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo ahí no, medio que hablo de oído, no, la verdad que ahora en este momento no me acuerdo, lo he cursado en el profesorado, pero no me acuerdo y por eso no me animo tampoco a dar mucha garantía o mucha certeza, pero bueno, sí, ustedes que ahora van teniendo estas ideas de esta materia y cuando vayan llegando a las otras, ustedes pueden hacer la relación esa, pero si se llama transformada es porque debe venir de transformación, entiendo yo. Por ahí me voy a poner a leerlo un poco más en profundidad, a ver si para próximas clases, pero bueno, no es mi campo, estoy bastante oxidada ahí con el análisis. Bueno, Muchas gracias igual, no, está bien. Charlas como de café, ¿viste? Que está interesante. Bueno, el ejemplo 4, entonces, acá hay una transformación que va de R3 a R3, acá ya nos metemos en el espacio, y dice que el transformado de uno cualquiera, de un genérico X y Z, es el XY 0. O sea, ¿qué hace con los vectores? ¿Qué hace con el vector 1, 2, 3? Lo transforma en 1, 2, 0. ¿No? ¿Qué hace con el menos 2, 4, 5? Va a ser el menos 2, 4, 0. El transformado de ese vector va a tener última componente 0. Acá yo ya les dejaba a ustedes la tarea de demostrar que es una transformación lineal, pero lo es, y insisto, en los ejercicios tampoco no hace falta, porque va a decir sea la transformación tal. Bueno, entonces nos vamos al dibujito. Tomo un ejemplo cualquiera, un vector 2, 3, 5, y entonces aplicando lo que hace esta transformación, el transformado del 2, 3, 5 lo manda al 2, 3, 0. Cuando uno lo va a graficar, se encontró con que el transformado del naranja pasó a ser la proyección del naranja sobre el plano XY. Porque, ¿quiénes son los que
los vectores que tienen esta forma, que tienen x, y 0 en su última componente, ¿qué es lo que me generan? ¿Qué es lo que están integrando? Están integrando el plano x, y, donde z vale 0 siempre. O sea, ahí yo voy a tener vectores cuya tercer componente siempre será un 0. Entonces van a ser todos los vectorcitos que me forman el plano xy. Cuando yo le apliqué esta transformación a un vector cualquiera, me encontré con que lo que hace esa transformación es mandar el vector naranja, lo manda, lo proyecta, digamos, lo transforma en el proyectado del vector sobre el plano xy. Bueno, y acá ya viene un ejemplo 5, que nos vamos ya a trabajar entre matrices y polinomios. Bueno, es para mostrarles que las transformaciones también se pueden operar entre espacios cualesquiera, pero bueno, acá ya no vamos a tener ninguna interpretación geométrica de esto, porque no la hay, pero por ejemplo, el ejemplo 5 es una T que va de matrices 2×2 a polinomios. Fíjense que está puesto a propósito porque las transformaciones van de B en W, ¿no es cierto? Dijimos de un espacio a otro espacio. Y los espacios no necesariamente son el mismo, por supuesto, porque si son el mismo sería operador lineal, pero tampoco no necesariamente tienen que tener la misma dimensión. Y por eso acá puse este ejemplo, porque el espacio de matrices 2×2 tiene dimensión 4, mientras que el espacio de polinomios P2 tiene dimensión 3. O sea, acá estamos en una transformación que va de un espacio de dimensión 4 a un espacio de dimensión 3, lo cual es totalmente factible. O sea, las transformaciones no tienen por qué ir de un espacio a otro con la misma dimensión, ¿no? Bueno, ¿qué hace esta transformación? Agarra la matriz genérica ABCD, porque parte de matrices 2×2, toma la matriz ABCD, y el resultado que arroja, la transformación que hace, es armar este polinomio, que tiene como principal al numerito A menos D, con X cuadrado, después tiene a C con X, y a B más A con término independiente. Vamos a un ejemplo. ¿Cuál sería el transformado de la matriz 1, 2, 3, 4? ¿No? 1, 2, 3, 4. Bueno, me va a salir un polinomio. El transformado de una matriz va a ser un polinomio, porque eso hace la transformación. Va de matriz Profe, a polinomio. Sí. disculpe. Una consulta. Creo que no estoy entendiendo el concepto de transformación. Nosotros cuando vayamos a hacer un ejercicio, Sí. ¿qué nos van a dar? Te van a dar esto que está acá, esta transformación, y después te van a pedir cosas. Te van a pedir el transformado de alguien, bueno, vamos a seguir avanzando y te van a pedir el núcleo de la transformación, la imagen de la transformación. Genial, no, era porque era como que me estaba perdiendo, digo, ¿y qué buscamos? Claro. No llegaba a nada. Claro, acá por ejemplo ya con el ejemplo 5 es donde vamos más en concreto a lo que va a ser los ejercicios del práctico, ¿no? Me dieron una T que va de matrices hacia polinomios, y dice que cuando agarra una matriz ABCD, para transformarla, arma este polinomio con estas condiciones. Pone de coeficiente principal A menos D, y con el X pone al C, y el independiente pone al B más A. Entonces, a eso iba. Si yo agarro la matriz 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. El transformado de la matriz 1, 2, 3, 4, que va a ser un polinomio, va a ser ¿quién? ¿Qué polinomio? Acá voy a tener 1 menos 4, o sea, menos 3, x cuadrado. Acá voy a tener al 3, 3x. Y acá voy a tener a 1 más 2, 3. O sea, me va a fabricar el polinomio menos 3x cuadrado más 3x más 3. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Bueno, que justamente acá después me lo pide, ¿no? Primero pide demostrar que es una transformación lineal. Que eso no siempre en los ejercicios de los prácticos no siempre va a estar. Pero bueno, acá está demostrar que es una transformación lineal. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que respeta las dos cosas. O sea, si yo tengo la suma de dos matrices, el transformado de esta matriz más la otra matriz se tiene que convertir en
la suma de los transformados. Que bueno, uno lo trabaja algebraicamente, primero aplicamos la transformación, trabajamos algebraicamente y llegamos a que efectivamente es la suma de estos dos polinomios. Y lo otro que tengo que probar es que si agarro una matriz multiplicada por un K, ese K tiene que salir afuera. Bueno, está probado ahí. Ahora, vamos a lo concreto. Me decía, hallar el transformado de la matriz 2 menos 1, 3, 1. Primer pregunta, ¿quién va a ser? Va a ser un polinomio, porque esta transformación va de matrices hacia polinomios. ¿Con qué criterio? Con el criterio que me dijo acá, con el criterio que me dijo la transformación. La transformación me dice qué hace con esos numeritos y cómo arma el polinomio que es resultado. Bien, entonces, el transformado del 2 menos 1, 3, 1 acá tenía A menos D, o sea, 2 menos 1, con el X cuadrado. Acá lo tenía al C, 3. Y acá tenía al B más el A, o sea, menos 1 más 2. Me fabricó este polinomio. Digamos, de la matriz 2 menos 1, 3, 1, me queda el resultante, que es el polinomio x cuadrado más 3x más 1. Porque esta transformación va de matrices 2 por 2 a polinomios. Bueno, acá dice, bueno, pues ya llegamos al núcleo de imagen, que hoy no lo vamos a ver. Este ejemplo muestra claramente que los elementos del espacio de salida, que son el supuesto dominio, que no se le llama dominio porque no es una función, ¿cierto? Bajo esta transformación son matrices cuadradas. Los elementos del espacio de salida son matrices cuadradas de orden 2 por 2. Pero sus imágenes, que son elementos del conjunto de llegada, son polinomios de grado menor o igual a 2. Y les dice esto que yo les comenté al principio, notemos además que las dimensiones de los espacios vectoriales de salida y de llegada no son las mismas, o sea, son distintas. Quiero decir, una transformación puede transformar objetos, elementos de un espacio vectorial B con una cierta dimensión en elementos de un espacio W que puede tener otra dimensión, o no, pueden tener la misma dimensión y pueden ser el mismo también. En ese caso estaríamos en operadores lineales. Pero, por ejemplo, yo puedo ir de R3 a P sub 2, tengo dos espacios de igual dimensión. Los dos tienen dimensión 3. Puedo ir de matrices 2 por 2 a P sub 3, los dos tienen dimensión 4. O puedo ir, como en este caso, matrices 2 por 2 a P sub 2, que tiene uno dimensión 4 y el otro dimensión 3. Puedo ir de R3 a R2, puedo ir de R2 a R3. Me puedo mover, digamos. Los espacios de salida y de llegada no tienen por qué tener la misma dimensión.